Los Condenados de la Tierra, publicado en 1961, es una obra fundamental en los estudios postcoloniales y el pensamiento anticolonial. Frantz Fanon, psiquiatra y teórico revolucionario originario de Martinica, escribió este poderoso texto durante las luchas de descolonización de mediados del siglo XX. Basado en su experiencia como psiquiatra en Argelia durante la Guerra de Independencia contra el colonialismo francés, Fanon presenta un análisis impactante del colonialismo, sus efectos psicológicos y el camino hacia la liberación. El libro no solo examina los sistemas coloniales, sino que también aboga por la violencia revolucionaria como un medio para alcanzar la verdadera libertad y dignidad. Dividido en 5 secciones, la obra de Fanon sigue siendo relevante para activistas, académicos y pensadores que exploran la opresión, la raza y las consecuencias de la dominación colonial. Y el colonialismo y la violencia. El primer capítulo, sobre la violencia, es uno de los más debatidos de los Condenados de la Tierra. Fanon sostiene que la violencia es una respuesta inevitable y necesaria a la opresión colonial. El colonialismo, según Fanon, es intrínsecamente violento, deshumaniza a los colonizados y mantiene su control mediante la fuerza. Los colonizadores dividen la sociedad en 2 mundos, el del colonizador y el del colonizado, el privilegiado y el desposeído. En un sistema así, la violencia no solo es una herramienta de los opresores, sino también un medio para que los oprimidos recuperen su humanidad. Fanon argumenta que para los individuos colonizados, la violencia representa una forma de catarsis. El acto violento les permite romper las cadenas psicológicas impuestas por los colonizadores. Los sujetos colonizados, que han internalizado sentimientos de inferioridad y desesperanza, encuentran en la violencia una manera de restablecer su agencia y dignidad. Aunque controvertida, esta perspectiva refleja la creencia de Fanon en la lucha revolucionaria como un proceso transformador capaz de destruir las estructuras coloniales y crear un mundo nuevo y liberado. Además, Fanon critica la tendencia de las élites colonizadas a buscar compromisos con las potencias coloniales. Sostiene que estas élites educadas y privilegiadas por el sistema colonial a menudo traicionan los intereses de las masas. Para Fanon, la verdadera descolonización debe involucrar al pueblo y suponer una transformación radical, no una reforma del sistema existente. El impacto psicológico del colonialismo. Uno de los aspectos clave de los Condenados de la Tierra es la exploración de los efectos psicológicos del colonialismo. Como psiquiatra, Fanon estaba profundamente preocupado por cómo la dominación colonial afecta la salud mental de los oprimidos. Las personas colonizadas viven en un estado constante de alienación y trauma. Se les niega su identidad cultural, se ven a sí mismos a través de la mirada del colonizador y son despojados de su humanidad. Fanon describe cómo se crea una mentalidad colonizada, en la que los oprimidos internalizan los estereotipos y valores impuestos por los colonizadores. Esto produce odio hacia sí mismos, pues comienzan a ver sus propias tradiciones y culturas como inferiores. El daño psicológico se agrava por la pobreza, la violencia y la desigualdad sistémica. Fanon insiste en que la descolonización no es solo un proceso político o económico, sino también psicológico. En el capítulo Guerra colonial y trastornos mentales, Fanon presenta estudios de casos de su práctica psiquiátrica que ilustran las consecuencias devastadoras de la violencia colonial en la salud mental. Trata tanto a los oprimidos como a los opresores, mostrando cómo la violencia deshumaniza a ambos grupos. Los colonizadores, a pesar de estar en posiciones de poder, también resultan dañados moral y psicológicamente por su participación en la brutalidad sistémica. El papel del campesinado. A diferencia del marxismo clásico, que a menudo prioriza al proletariado urbano como clase revolucionaria, Fanon destaca el papel del campesinado rural en los movimientos anticoloniales. Argumenta que las élites urbanas colonizadas están demasiado vinculadas a las estructuras de poder colonial, lo que les impide liderar un cambio revolucionario real. Por el contrario, Fanon ve en las masas rurales a los protagonistas de la liberación. El campo se convierte en el centro de la resistencia, donde los movimientos revolucionarios pueden organizarse y fortalecerse. Fanon sostiene que los campesinos, al estar menos influenciados por el colonialismo, mantienen un vínculo más estrecho con las tradiciones culturales indígenas. Su marginación los convierte en un grupo preparado para aceptar el cambio radical.
Al enfatizar el papel del campesinado, Fanon subraya la necesidad de que la lucha revolucionaria sea inclusiva y represente a todos los sectores de la sociedad. Liberación cultural y conciencia nacional. Otro tema fundamental en Los Condenados de la Tierra es la relación entre cultura y liberación. Fanon destaca la importancia de redescubrir y reivindicar la cultura indígena como una forma de resistencia al colonialismo. Bajo el dominio colonial, la cultura de los oprimidos es suprimida y desvalorizada, mientras que los colonizadores imponen sus propios valores, lengua y creencias, creando un sentido de borrado cultural. Fanon argumenta que recuperar la cultura propia es un acto poderoso de resistencia, permite a los colonizados reconectar con su historia, tradiciones e identidad. No obstante, advierte contra un retorno nostálgico a un pasado precolonial. En su lugar, aboga por una conciencia nacional dinámica y orientada hacia el futuro, que una al pueblo en la lucha por la liberación y la construcción de una sociedad postcolonial. Esta nueva conciencia nacional debe ser inclusiva, superando divisiones tribales, étnicas y regionales. Fanon alerta sobre los peligros del nacionalismo excluyente o de la reproducción de jerarquías coloniales. La verdadera liberación implica crear una sociedad basada en la igualdad, la justicia y la solidaridad. Los desafíos postcoloniales. En las secciones finales, Fanon examina los desafíos que enfrentan las naciones después de obtener la independencia. Critica a la burguesía postcolonial, que a menudo busca reemplazar a los colonizadores sin desmantelar las estructuras coloniales. Fanon describe cómo esta clase explota a las masas y frena el progreso. También advierte sobre el neocolonialismo, donde las antiguas potencias coloniales mantienen su control mediante la dominación económica y la influencia política. Fanon aboga por el rechazo de la dependencia y la construcción de sistemas económicos autóctonos. La liberación, sostiene, requiere una reestructuración completa de la sociedad. Asimismo, critica la aparición del autoritarismo en los estados postcoloniales, donde líderes excluyen al pueblo y replican la opresión colonial. Para Fanon, la revolución debe ser un proceso continuo que priorice el bienestar de las masas. El legado de la obra de Fanon. Los Condenados de la Tierra tuvo un impacto inmediato y profundo en los movimientos anticoloniales de África, Asia y América Latina. Revolucionarios como Che Guevara y Amílcar Cabral se inspiraron en las ideas de Fanon sobre la violencia, la liberación y el papel del pueblo en el cambio social. La obra también influyó en movimientos intelectuales más amplios, como los estudios postcoloniales, la teoría crítica de la raza y la teología de la liberación. Aunque su llamado a la violencia ha sido objeto de controversia, debe entenderse en el contexto de la brutalidad colonial y la resistencia a esta. En definitiva, Los Condenados de la Tierra sigue siendo una obra clave en la lucha por la justicia, la libertad y la dignidad humana, ofreciendo un análisis profundo del colonialismo y un marco duradero para comprender sus legados y las luchas por la liberación.